buenas, estamos una vez más aquí ya en la última de las charlas que hemos establecido y preparado para ustedes en esta ocasión de parte de Visión Óptima, ahora con el tema de el hombre en el hogar. Soy el pastor Ronald Díaz, coordinador nacional en Costa Rica del Ministerio Familia para la Alianza Evangélica Costarricense y también director y fundador del Ministerio Centro para la Familia. Estuvimos viendo en nuestra última intervención acerca de que el hombre nace y se hace. Muy importante ver que fue la voluntad de Dios desde el inicio, lo estuvimos viendo la vez pasada, desde el mismo origen de la raza humana. Dios decidió que la raza humana existiera como varón y hembra. Así que el hombre, sí, el varón propiamente nace, pero también se hace. Y estuvimos viendo ese desarrollo y esos puntos importantes en el hacerse como varón, que lo que quiere decir realmente esto es cumplir con su papel de varón. Pero vamos a hablar ahorita de ese papel del varón directamente en el hogar. Vamos a ir como siempre a los orígenes porque necesitamos ver el origen de todas las cosas. Y quiero en esta ocasión leerles en Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24, que dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Acabo de leerles aquí cuando Dios crea esta raza humana, y Dios establece el matrimonio y establece la familia. Dios es un Dios de relaciones. Lo vemos en el mismo ser de Él, porque teológicamente sabemos que Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres en uno. Un asunto muy diferente, muy difícil de entender, pero al fin y al cabo son tres en uno. Podemos ver que desde su misma esencia Dios es un Dios que se relaciona, no es un Dios individualista, único, sino es tres en uno, porque Dios es un Dios de relaciones. Y cuando Dios crea la raza humana, lo divide igual, lo hace varón y hembra, y luego establece esta cosa linda que se llama la familia, el matrimonio. Y vamos a ver entonces en esta ocasión al hombre ahí en ese entorno, en esa institución divina maravillosa que es la que sostiene a la raza humana, y de por siglos y siglos, y aún a nivel de las Naciones Unidas y muchos entes internacionales y gobiernos y estados inclusive, se sabe y se ha dicho, sociólogos lo han dicho por años también y décadas y siglos, que la familia es la base de la sociedad. Bueno, que Dios la creó así, de esa manera. La sociedad se sostiene cuando hay familias sanas. Dicho sea de paso, es el eslogan del Ministerio Centro para la Familia: familias sanas, sociedades sanas. Así que Dios establece la familia, establece el hogar, y vamos a ver la función del hombre en ese hogar, el hombre en el hogar. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 18, que dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Escogí este versículo porque hay mucho que se ha confundido el papel del hombre en el hogar con base en este versículo. Como queriendo decir, se lo voy a leer otra vez y suena de esa manera como se ha malentendido. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto fue una expresión que Dios dijo y luego creó a la mujer. La sacó de la costilla de Adán y crea a la mujer. Pero dice: le haré ayuda idónea para él. Pareciera que Dios crea a la mujer y se la da a Adán para que sea la ayuda idónea de Adán. Y entonces, desde entonces pues siempre se cree que la mujer en el origen, en el plan de Dios, es que la mujer fue creada para el hombre, para que fuera su ayuda idónea. Pero eso ha sido una mala interpretación. Cuando vemos el idioma original de estos versículos, el hebreo, donde dice: le haré ayuda idónea para él, eso no es lo que dice así. No dice para él.
sino que lo que está diciendo aquí es que Dios dice que le voy a hacer una ayuda, que lo que significa aquí idónea es contraria, la palabra es opuesta, el contraste. Le voy a hacer el contraste a Adán. Y cuando habla de, la ayuda idónea, en el original no está para él, sino que Dios está diciendo, voy a hacerle un complemento, voy a hacerle una contraparte, voy a hacerle un contraste, de tal manera que el versículo lo que nos está diciendo claramente es que serán ayuda el uno del otro, no que la mujer fue creada para ser ayuda del hombre, sino que voy a hacerle un contrario, voy a hacerle su contraparte, perdón, le voy a hacer este contraste que es recíproco. En el plan de Dios entonces es que hombre y mujer ya dentro de la familia, dentro del matrimonio, son ayuda el uno para el otro. El hombre es ayuda para la mujer y la mujer es ayuda para el hombre, porque Dios estaba diciendo, le voy a hacer un contraste. Entonces se ha malentendido este versículo como que Dios creó a la mujer para servicio del hombre. Dios no estaba pensando en eso, sino que uno sirviéndose al otro. Vamos a ir a otra cita en Efesios 5:23, ya en el Nuevo Testamento, porque me gusta siempre tomar algún versículo del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, porque hay algunos que dicen, que ese era el Antiguo y ese era el Nuevo, ¿verdad? Para que veamos que hay un mismo pensamiento en Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Le leo Efesios 5:23, que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, y ya explicamos lo que es cabeza, que es cobertura, que es protección, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces el hombre en el hogar es ese gerente, es un administrador, es un guía, no es un tirano, no es el jefe, no es el que manda, como todas estas cosas que se han malentendido, tergiversando la Sagrada Escritura. Dios no es machista, la Biblia no es machista, el machismo no es bíblico. Aquellos que acusan a Dios o a la Biblia de machista es porque no conocen la Escritura, están nomás revelando su ignorancia de la Sagrada Escritura. Una cosa es las culturas, una cosa es la cultura occidental, la cultura latinoamericana o la cultura X. Una cosa es la cultura y otra es las Sagradas Escrituras, que han sido a veces interpretadas de una manera cultural y no de una manera profunda, seria y literal de lo que la Escritura estaba diciendo, lo que Dios estaba diciendo. Cuando la Biblia habla del hombre como cabeza, entonces no está diciendo que es el jefe, que es el tirano, que es el mandamás, está diciendo es un gerente, es un administrador, es un guía. Ese es el papel del varón en el hogar. Otro versículo le leo en Efesios 5:25 al 29, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice el versículo 28, vuelve a enfatizar, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Algo muy importante con este versículo que acabamos de leer aquí en Efesios 5, 25 al 29, hay un versículo que el 24, Efesios 5, 24, que dice, las casadas estén sujetas a vuestros maridos. Y otra vez, ¿verdad? Los que han malinterpretado esto están diciendo, mire, la mujer tiene que estar sujeta. Vea que el versículo 25 dice que el hombre es la cabeza del hogar, malentendiendo todo esto. Hay un rol definido para hombre y para mujer en el hogar. Estamos hablando del rol del marido, que es gerente, administrador, guía, debe amar, que es entregarse. Pero algo importante con el asunto donde dice las casadas estén sujetas a sus maridos,
quiero una vez más corregir este asunto, porque tenemos que entender la palabra de Dios también en el contexto en el que fue escrito, lo que estaba pasando en ese momento. Y Pablo está escribiendo a los Efesios, que es la iglesia que está en una ciudad, en Éfeso, una ciudad romana, que estaba, como romana que era, estaba bajo la ley romana, y la ley romana exigía que las casadas debían estar sujetas a sus maridos. Era una ley romana. Y entonces Pablo retoma esa ley y dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y luego empieza el versículo 25. Esto, lo que sigue en el versículo 25, no lo decía la ley romana. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jamás decía la ley romana esto, una ley que inclusive le daba la venia al marido de ser dueño de la mujer, dueño de los hijos, que los podía maltratar, inclusive los podía hasta matar. Eso no es lo que la palabra de Dios está diciendo. Sí, Pablo dice: las casadas estén sujetas a sus maridos. Pablo está escribiendo diciendo: no estamos viniendo aquí con algo diferente, no queremos sublevar a la mujer en contra de la autoridad del marido, pero le vamos a decir al marido también cuál es su función. Maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando vemos estos versículos en el contexto real, no hay campo para el machismo, no hay campo para la superioridad, no hay campo para el maltrato, no hay lugar para situaciones culturales y usando a la Biblia como excusa. El hombre entonces en el hogar debe ser un guía, un administrador, debe ser también alguien que se entrega, que se da. El mejor ejemplo no pudo haber tomado aquí San Pablo cuando le dice al marido que debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La Biblia nos enseña claramente que Cristo dio su vida, entregó toda su vida, fue a la cruz, derramó su sangre. ¡Qué amor más tremendo! Y está diciendo la Escritura aquí que los maridos de esa manera de entrega, de amor, deben así entregarse, amar a sus esposas. Así que el papel del hombre en el hogar es, como ya dije, es primero cabeza, que lo que significa es un guía, es un gerente, es un administrador juntamente con su esposa. Y también el papel que tiene el marido o el hombre o el varón específicamente es de proveedor, también es de sacerdote. Esos son roles muy muy importantes donde este varón en el hogar es ese padre que protege, es ese esposo que ama, es ese esposo que a través del amor a su esposa produce una seguridad en los hijos. A papá amando a mamá, respetando a su esposa, amándola, entregándose como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Algo muy importante que siempre digo a las parejas, y quiero orarle a ustedes los varones, que como guías del hogar ustedes deben ser este ejemplo para los hijos, de amar a sus esposas, de respetar a sus esposas, de tratarlas bien, de ser, como ya dijimos cuando hablamos de la mujer, cuando dice ayuda idónea, lo que el hebreo ahí está diciendo: le voy a hacer la contraparte. Es uno ayudándose al otro. No es que esta fue creada para sino que la voy a hacer para que sea una contraparte, para que sea un complemento y se ayuden el uno al otro, que eso se convierta en un ejemplo. Amamos a nuestros hijos mucho, papás que me están escuchando, hombres, varones. Y yo tengo una frase, con esto voy a terminar, que dice así: cuando los esposos se aman, esposo y esposa, cuando los esposos se aman, los más felices son los hijos. Varón que me está escuchando hoy, entienda cuál es su papel, cuál es su identidad que tenemos en Dios, cuál es su origen, y sea ese protector en el hogar. Muchas bendiciones y muchas gracias.